Esto es Arqueología por Teléfono, un programa para hablar de arqueología y sobre todo de arqueología urbana. Cuando pensamos en la arqueología, en esa ciencia que nos han vendido tanto mediante el cine, la literatura, los documentales, la National Geography, pensamos en general en un señor de pantalón corto, botines, medias blancas, dobladas para que se noten la diferencia entre las piernas y los botines. Ignoro por qué se usa eso así. Esos pantalones cortos con una camisa de color marrón claro, color arena. Un casco, generalmente de corcho. Un morral a veces, o una libreta para estudiar lo que va apareciendo y registrarlo. Esa es la imagen estereotipo del arqueólogo. No está muy lejos de la realidad esa imagen, porque la arqueología más clásica fue desarrollada primero por los ingleses, y los ingleses, como todo el mundo sabe de la escuela secundaria, eran imperialistas, y su imperio se extendía a Egipto, se extendía a Palestina, se extendía a la India, se extendía hacia Arabia. Entonces, toda esa media luna de gran potencia arqueológica está en poder de Inglaterra. Como todo poder imperial tiene que extraer de sus territorios los símbolos para que sus súbditos en la metrópoli digan: ¡ah, qué pedazo de imperio que es el mío! ¿Eso que generó? Museos, generó grandes exposiciones, en la divulgación de revistas de la época o diarios aparecía, bueno, se halló en tal lugar tal o cual cosa, una momia, un tesoro, en las ruinas de un templo, en las ruinas de un palacio, etc. Esa imagen es la del explorador, el arqueólogo como explorador, como tipo aventurero, que va y está rodeado de un ambiente hostil, de bereberes y de felas y de hindúes y de etc. Gente mala para los ingleses en el imaginario obviamente británico. Era obvio, o sea, esta gente era gente que estaba colonizada, tenía la bota esa del explorador en la cabeza. Pero bueno, más allá de esa cuestión histórica, esa arqueología que nos muestran aventurera, esa arqueología, digamos, de tesoros y de joyas, sí ocurrió, pero no es la más común. O sea, la arqueología en general, lo que encuentra, lo que halla y lo que excava, son elementos del pasado. No importa si son egipcios, son aztecas o son de aborígenes del Amazonas. O sea, son del pasado. Y eso es suficiente para hacerse preguntas. Entonces, esa imagen popular, por ejemplo, del personaje Indiana Jones, no es la de un arqueólogo, es la de un ladrón. Indiana Jones lo que tendría que haber hecho es preguntarse: ¿y por qué está esto acá? O sea, no fijarse en la estatua de oro que dispara una serie de trampas en una especie de templo, que dicho sea de paso es circular y aparentemente tiene bancos alrededor de ese templo. Si ustedes se fijan en la película, tiene bancos alrededor, o sea que era una iglesia circular. Pero bueno, más allá de eso, ese Indiana Jones trata de robarse lo que es de oro, trata de robarse lo que es importante, sea de oro, una calavera de cristal o el arca de no sé qué. O sea, no trata de preguntarse por qué está esto acá. O sea, pertenece a Norteamérica, es una potencia imperialista, quiere hacer lo mismo que los ingleses y llevarse a Norteamérica exactamente lo mismo que se llevan los ingleses, sea una calavera de cristal, sea un ídolo de oro o sea el arca de la alianza. Da lo mismo. O sea, la cuestión es: en mi país yo tengo que tener lo importante. Bien, cerrada la cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con el resto de la arqueología? ¿Cómo podemos tener, digamos, una arqueología que vamos en un convenio internacional, vamos a Perú y arqueólogos y arqueólogas excavan y sacan 4 cacharros y todos festejan porque encontraron que esos cacharros son de una línea que venía de Tiwanaku y que con Tiwanaku esa zona nada que ver? Justamente porque se genera la pregunta, en este caso puntual peruano, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Tiwanaku? Si está tan lejos. O sea, esa es la pregunta. No es si la cerámica es linda o fea, o si esa cerámica tiene valor económico o es única. Lo que debe ser único es la pregunta, porque no debe estar respondida, no puede estar esa pregunta flotando en el aire, la tengo que responder, eso es muy humano. Si alguien
dice, uy, mira, apareció un piano arriba del techo, no miramos la marca del piano, sino cómo lo subieron, por qué está eso ahí. O sea, esa es la arqueología. Lamentablemente esa arqueología pensada de ese modo es bastante decepcionante. Hay que aclararlo y lo digo de entrada. Esa arqueología, al responderse preguntas, esas preguntas son muy refinadas a veces. No es la pregunta que se podía haber hecho Howard Carter con Tutankamón. No es ese tipo de preguntas. O sea, Howard Carter no era arqueólogo, por empezar, sino era un buen excavador. Si hubiera estado un arqueólogo moderno, hubiera registrado todo ese material y hubiera empezado a ver en qué otros lugares de Egipto está el mismo tipo de tesoro, primero. Segundo, qué tipo de mano de obra habría en eso y si se correspondía con un mismo tipo de artesano. Tercero, si esas clases sociales altas elegían quiénes iban a hacer esos tesoros. Entonces, todas esas preguntas son muy refinadas y poco atractivas, pero sí implican un conocimiento más profundo del pasado, de lo que puede ser encontrar, bueno, a ver si tiene máscara de oro o no una momia. Es otra cosa. Cuando vamos a otro tipo de arqueología, por ejemplo la arqueología prehistórica, la cosa es bastante más pedestre, bastante menos lustrosa, bastante menos áurea, digamos. Lo que encontramos son piedras, concheros, que son grandes volúmenes de cáscaras de ostras que se usaron para alimentación, sobre todo puntas de flecha, encontramos puntas de proyectil, puntas de lanza, fogones, alguna que otra elemento de cuero, si se encuentra, no mucho más que eso. Estos sitios que son bastante pobres, comparado con Tutankamón, obviamente, y de la mirada de Indiana Jones, dan muchísima información sobre el pasado de la gente, sobre el pasado de la humanidad, muchísima información. Si yo llego a encontrar en un mismo sitio un objeto de piedra que se corresponde con una edad y un trozo de cerámica que se corresponde con otra, va a ser lo mismo que el piano arriba del techo. ¿Por qué está esto aquí? Si la piedra es muy vieja y la cerámica es muy nueva en comparación con lo que uno piensa que es la piedra y que es la cerámica. Entonces, ahí se dispara una pregunta. ¿Deben estar juntos o es casualidad? Entonces, por eso que se inventan términos nuevos, por ejemplo, complejos ceramolíticos. Son sociedades que tienen al mismo tiempo cerámica y piedra. Porque no pueden ser neolíticos, pero tampoco pueden ser totalmente cerámicos. Entonces, esos, sobre todo cuando hay muy abundancia de los dos, dicen, bueno, mira, hay una interfaz entre que se usaba totalmente piedra y no se usaba cerámica, y sí cuando se usaba mucha cerámica y menos piedra. Entonces, eso implica que la cerámica, que hay otro tipo de comportamiento de la sociedad. Pero bueno, más allá de eso, las otras arqueologías, las arqueologías que manejan materiales poco ilustres, esas arqueologías que tocan el tema histórico, sobre todo con ruinas, incluimos la urbana, la arqueología urbana, es el gran porcentaje de la arqueología. Hay muy poca egiptología, hay muy poco material, digamos así, ilustre, en comparación con la inmensa cantidad de trabajos que se hace con una arqueología mucho más doméstica y sin quitarle el mérito científico, mucho menos objetual, mucho menos de admirar el brillo del oro. Y a veces lo que hacemos es admirar en el suelo cómo resalta un pedazo de losa.